los judíos. Y entonces la pregunta que hacen, ¿tú eres judío? No, no soy judío. Y entonces el sábado no es para ti, porque el sábado era para los judíos. ¿Tú tienes sangre judía? No, entonces tampoco era para ti, porque Dios hizo el pacto de los 10 mandamientos con los judíos. Entonces, basados en esa argumentación, hacen a un lado la cuestión de que ahora el sábado o la ley de Dios tiene algo que ver con nosotros los creyentes cristianos, porque ellos dicen, pues eso era Antiguo Testamento y eso era para los judíos. Ahora, la respuesta, si el sábado era para los judíos o no, tiene serias repercusiones. Y pongan atención, porque ahora sí te puedo decir, este tema sí es asunto de salvación. Este asunto hay que entenderlo bien claro porque repercute aún en nuestra propia salvación. Porque el que no entienda bien este tema va a estar muy abierto a recibir la marca de la bestia. Pero el que entienda bien el sello de Dios, obviamente al entenderlo va a rechazar la marca de la bestia. Por eso es clave entender el tema de cuál es el sello de Dios. Ahora, ¿el sábado fue solamente dado para los judíos? Bueno, escuchemos no lo que dice un pastor o una iglesia, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Cito a Génesis capítulo 2 y el versículo 1 al 3, palabra de Dios. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fíjate. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. ¿Sabes qué esa palabra reposó? En español dice reposó, pero en hebreo dice Shabbat. De hecho, la palabra Shabbat significa reposo. Eso es lo que significa la palabra Shabbat, intermisión, cesar algo que has estado haciendo. Y dice que Dios Shabbat o reposó de toda la obra que había hecho. ¿Y qué día Dios terminó de toda la obra que él había hecho? En el séptimo día. Ahora, ¿quién dice eso del séptimo día? Pues ahí lo dice. Y bendijo Dios al séptimo día, porque en el Shabbat, por eso el séptimo día es el Shabbat, es el día del reposo, porque en el séptimo día lo reposó. Fíjate, esto está en Génesis 1, ¿ok? Porque algunos dicen que el sábado o el concepto del sábado nació en el Sinaí y que Dios le dio eso a los judíos. Que por cierto, sí es verdad que en el Sinaí Dios les dio la ley, pero fíjate cómo Dios, que al escribir su ley con su dedo, mira lo que les dice. Éxodo capítulo 20 y el versículo 10. Mas el séptimo día es Shabbat o es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí entramos un pequeño problema. De hecho, en el versículo número 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La misma palabra acuérdate significa que ya existía el día. Simplemente lo habían olvidado. ¿Y cómo no lo olvidaron? Si estuvieron cientos de años de esclavos en Egipto, se olvidaron del día de reposo. Los pusieron a trabajar aún el mismo día de reposo para construir todo lo que era el imperio egipcio. Pero entonces Dios, cuando los lleva a el monte Sinaí, les recuerda, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y dónde aparece la idea que ese día era santo? Me regreso otra vez en Génesis. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y entonces cuando les da el mandamiento, dice ahí, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque santo es reposo para Jehová tu Dios. Así es que esto no nació en el Sinaí. Esto ya venía desde el mismo Génesis, desde el día de la creación. 6 días trabajarás, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así es que este punto está claro. No nació en el Sinaí, nació desde la misma creación. Pero entonces, ahora en el mandamiento hay una pequeña complicación. Fíjate qué dice ahí. No hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Hasta ahí está bien todo. Todos son judíos. Pero entonces aparece, ni tu extranjero
que está dentro de tus puertas. Y aquí aparece una parte que muchos intencionalmente omiten. O sea, qué fácil es decir, oh, el sábado era para los judíos. Bueno, si el sábado era para los judíos, ¿por qué el versículo dice que aún los extranjeros? ¿Saben quién es un extranjero, verdad? Por ejemplo, nosotros estamos en Estados Unidos. Los que aquí vivimos somos extranjeros porque no nacimos aquí. Tus hijos ya no son extranjeros. Si nacieron aquí, ya no son extranjeros, son ciudadanos americanos. Pero ahí menciona al extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué dentro de tus puertas? Porque cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios se les juntaron y eran extranjeros, no eran judíos, venían de otras nacionalidades. Pero en el mandamiento dice que no solo el judío tiene que guardar el mandamiento, sino el extranjero. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué, si la intención de Dios era que el sábado solo fuera para los judíos, por qué le exige a los extranjeros que también guarden el reposo, si solamente era para los judíos? Tengo que mencionar que el santo sábado era parte del pacto de Dios. Y el sábado no solamente fue hecho para el judío, el sábado fue hecho para el hombre. De hecho, fue hecho para la humanidad. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. San Marcos capítulo 2 y el versículo 27, Cristo claramente dijo, el sábado fue hecho para el hombre. ¿Y sabes cómo se dice la palabra hombre en hebreo? Adama o Aduma, que significa humanidad. El texto masorético lo presenta así. Y fue creado el hombre, creado se dice para, hombre se dice Adam, en su propia imagen, en la imagen de Dios lo hizo, y hombre se dice Adam. Ahora, ¿qué significa la palabra Adam o el hombre? Ahora, ¿por qué explico esto? Porque Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y la palabra hombre se dice Adam. ¿Y qué significa la palabra Adam? Bueno, el mismo texto masorético lo dice. La palabra Adam, que es un pronombre masculino, significa hombre, pero también significa, fíjate, humanidad. Y dice que la palabra humanidad, mankind, humanidad, es la que más se utiliza en el sentido del Antiguo Testamento. Así es que cuando Cristo dice el sábado fue hecho por causa del hombre o para el hombre, la palabra que más se utiliza, Adam, es humanidad. El sábado fue hecho para la humanidad, para el hombre, no para el judío. Para ti, para mí, el reposo de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? No es complicado, hermanito, porque el sábado de todos los mandamientos es el único mandamiento que especifica quién es el creador de todas las cosas. Es el único. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en él, dice ahí, porque en él Jehová hizo el cielo y la tierra, el mar, las aguas y las fuentes de las aguas. Es el único mandamiento en el corazón de la ley que reconoce quién es el creador. Si ese mandamiento no existiera, no podríamos saber de dónde vino todas las cosas. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Pero ese mandamiento dice, un segundito, todo lo que está creado es porque Dios lo hizo. Los animales, la vegetación y ustedes como seres humanos no vinieron ni de un chango, ni de un animal, ni de la evolución, ni por casualidad. Hay un creador. Y el sábado es el monumento que reconoce quién es el creador de todas las cosas. ¿Sabes cuál era la idea de Dios? Que cada séptimo día, cuando viene el reposo, y los niñitos le preguntaran a sus papás, papi, ¿por qué no estamos trabajando? Ah, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso, al guardar el sábado, reconocemos que Él es nuestro creador. Y al reconocer que Él es tu creador, reconoces, fíjate, la autoridad de tu creador sobre ti. Los papás entienden este concepto. Por ejemplo, cuando tú le das una orden a tu hijo y el hijo te dice, ¿y por qué?
tengo que obedecer. ¿Cuál es la respuesta que dice la mamá? Porque soy tu mamá. O porque soy tu papá. ¿Qué es lo que está implicando con eso? Que por el hecho de ellos haber venido de nosotros, tenemos autoridad sobre ellos. Porque vinieron de nosotros. Son nuestros hijos y ellos tienen que obedecernos. De hecho, este es un mandamiento de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Aún Dios mismo reconoce que los hijos se tienen que sujetar a nuestra autoridad. Honrarnos. Cuando tú reconoces que Dios es tu padre y tu creador, también tienes que reconocer su autoridad, su ley. No sé si estás empezando a entender la conexión. El sábado reconoce quién es el creador de todas las cosas. Y el sábado fue dado para toda la humanidad, para que toda la humanidad reconociera de dónde habíamos venido y reconociera la autoridad de su creador. El hecho de haber olvidado el sábado significa desconocer al Creador y la autoridad del Creador y su ley. Por eso todas las naciones paganas que no guardaban el sábado pisoteaban todos los mandamientos. Idolatría, adulterio, fornicación, sacrificios a los demonios. ¿Por qué razón? Porque al desconocer y no reconocer al Creador de todas las cosas, su ley, facilito se pisotea. Si yo ni siquiera reconozco que hay un creador, menos voy a reconocer la ley de ese creador. La intención de Dios que el sábado fuera para la humanidad, para toda criatura, para reconocer que Jehová era el creador de todas las cosas. Ahora, existe, si este argumento es correcto, ¿existe alguna prueba bíblica que alguien más, aparte del pueblo judío, guardó el sábado en el Antiguo Testamento? Y aunque Dios le pidió guardar el sábado sin ser judío, la respuesta es absolutamente sí. Por ejemplo, Isaías capítulo 56 y el versículo número 6, palabra de Dios, mira qué dice. Y esto es, Dios mismo lo está hablando. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová. Fíjate, no está hablando de los judíos, está hablando de los extranjeros y de los hijos de los extranjeros que abracen y amen el nombre de Dios. O sea, que digan, yo no soy judío. Yo no vengo de la raíz de Abraham, no vengo de Jacob, no vengo de Isaac. O sea, no soy judío. La sangre judía no corre por mis venas, pero amo a Dios. Amo a mi creador. Él es mi creador, igual que el creador de los judíos. Es mi creador también. Y yo le quiero servir a Dios sin ser judío. Lo quiero servir y amo el nombre de Dios. Entonces, ¿qué Dios les promete a esos extranjeros? Escucha. Para ser sus siervos y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Fíjate la conexión entre el pacto que Dios hizo en el Sinaí y el sábado. Entonces él dice, bueno, si alguien no es judío, pero es extranjero, pero quiere abrazar mi pacto y como resultado guardar mi día de reposo y no lo profana y abracen mi pacto. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquel que abrace el pacto y guarda el sábado siendo extranjero? Esta es la promesa de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Qué interesante. Aún el extranjero, Dios le iba a dejar, si decidía amar a Dios y abrazar su pacto, le iba a llevar a su casa de oración. Lo iba a llevar a su santo monte. Y ahora esta es una referencia a una escatológica, porque el santo monte de Dios está en el cielo. ¿Sabes que va a haber un montón de gente que sin ser judío va a ir al cielo porque abrazó el pacto de Dios? Los llevará a su santo monte y los recreará y los llevará a su casa de oración. Y ahora este versículo que sigue es más que clave y que claro. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Qué? Gente no judía sacrificando y yendo a la casa de Dios y yendo al templo de Dios a hacer sacrificios. Bueno, Dios explica por qué. Porque mi casa, su templo, porque mi casa será llamada
casa de oración ¿para cuántos pueblos? Para todos los pueblos. Entonces, ¿de dónde viene la idea que solamente Dios hizo pacto con los judíos y el sábado y la ley solamente era para los judíos? Oh, amigo y hermano, Dios quiere hacer pacto con el mundo entero. Dios quiere reconciliar al mundo entero con Él, y Dios quiere llevar al mundo entero a que reconozcan que Él es el Creador y hacer pacto con Dios guardando su santa ley, no solamente a los judíos. Y Dios quiere darle un lugar al mundo entero en su casa de oración. Y digo, alabado sea el nombre de Dios, porque Dios no discrimina a nadie. Romanos 2:11, Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos acepción, Dios no. Y todo aquel que invoca el nombre de Dios le va a dar lugar en su casa. Y todo aquel que abraza su pacto, Dios lo va a meter en su casa de oración, porque esta es palabra de Dios. Ahora, aun que Dios claramente especifica que aún los extranjeros que abrazan el pacto de Dios y guardan su sábado, Dios les va a hacer pacto a ellos y Dios les va a dar un lugar en su casa, aún así algunos argumentan que el santo sábado nació en el Sinaí y de ahí nadie los puede sacar. Por más que ya claramente se ha dicho que nació en la misma creación y que aún los extranjeros y que no son judíos, aún así guardan el sábado y Dios les va a dar lugar en su casa, algunos dicen, no, el sábado nació en el Sinaí. Una evidencia bíblica más. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto para introducirlos a la tierra prometida, ustedes conocerán acerca de esto, Dios les hizo llover pan del cielo. Se llamaba el maná. Pan del cielo. ¿Y qué es lo que iba a suceder con el pan del cielo? Bueno, ese pan del cielo que precisamente les iba a dar, este pan los iba a alimentar y los iba a sustentar durante el tiempo que ellos estuvieran en el desierto. Pero mira qué es lo que sucede. Versículo número 26 del capítulo 16 de Éxodo. Es 4 capítulos antes del Sinaí. Porque los 10 mandamientos están en Éxodo 20. Pero mira el 16. 6 días lo recogeréis, porque todos los días caía el maná en la noche, y en la mañana, antes de que el sol saliera, lo salen a recoger. Entonces dice, 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día es Shabbat. A ver, un segundito. Si los 10 mandamientos fueron dados en el capítulo 20, ¿cómo Dios puede ya decirles que el séptimo día es el Shabbat si ni siquiera ha proclamado su ley? 4 capítulos antes, Y entonces dice, en el cual no será hallado. Y aquí comienza un milagro. Todos los días llovía el maná. Era como una escarcha blanca. Antes de que el sol saliera, pues resulta ser de que ellos venían, recogían el maná y de ahí hacían pan y hacían su comidita. Pero el viernes, o sea, el 6º día, ellos tenían que recoger doble porción, porque el 7º día no llovía el maná. Era un día de reposo. O sea, Dios les daba maná todos los días, pero el 7º Dios reposaba. Era una lección práctica de decir, 6 días trabajarás, pero el 7º es reposo para Jehová. Por eso el 6º día recogían doble porción del maná. Ahora, ¿qué pasa si el primer día o el segundo día recogían doble porción y alguien decía, yo no me quiero levantar temprano el otro día, mejor recojo doble y el otro día ya no me levanto? El maná se podría, se agusanaba. Todos los días tenían que recoger el maná. Pero el milagro pasaba el 7º día, porque el 6º día recogían doble porción de maná y no se agusanaba. Solamente eso pasaba el sábado, no se agusanaba. Y todo lo que recogieron el 6º día, por más cantidad que recogieron, el 7º estaba igual de fresquecito. Pero si eso hacían el segundo día, doble porción, al otro día estaba podrido y estaba con gusanos. Recogían doble porción el tercero, al otro día estaba gusano y podrido. Pero el sábado el milagro pasaba, la bendición pasaba, no se echaba a perder. Mira qué mensaje tan claro. Y ni siquiera habían llegado todavía al Sinaí, ni siquiera había proclamado su ley, pero ya ellos estaban aprendiendo que el 7º día era un día de milagros y un día especial. Pero a pesar de que Dios dio las instrucciones que hacía el pueblo, pues el pueblo duro de cabeza, mira lo que hacía, salía y recogía doble porción durante la semana. Y mira qué les dice Dios, versículo 28, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Interesante, ya el sábado era uno de los mandamientos de la ley de Dios.
Y claramente le dice, porque están violando mis mandamientos. Claro, el mandamiento estaba en Éxodo 20, el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Por esa razón el texto dice, acuérdate del día de reposo. Así es que el sábado no nació en el Sinaí. Aún la cuestión del maná, ya estaban recogiendo el maná y ya sabían que el séptimo día era el día de reposo. Dios ya había establecido el día de reposo para la humanidad desde el principio, para establecer desde la misma creación quién era Él. Él era el creador del cielo y de la tierra, el sustentador del universo y el creador de todo ser vivo que habría de pisar la tierra, en el cielo, en la tierra o aún en los mismos mares. Él era, es y será el creador de todas las cosas. Ahora, la ley de Dios es la base para probar la verdadera o falsa relación entre el pueblo de Dios. Lo repito una vez más, ¿ok? Porque todo lo que estoy argumentando hay base bíblica. La ley de Dios es la base para probar la verdadera o falsa relación entre Dios y su pueblo. Fíjate, no es a qué iglesia vas, ni a qué iglesia perteneces. Esa no es la forma que Dios determina, o cuántas veces has leído la Biblia, o cuántas Biblias traes debajo del brazo para saber si tú realmente tienes el sello de Dios o no, o tienes una relación correcta con Dios o no. La base para poder saber si tu relación con Dios es verdadera o falsa es la ley de Dios. Eso lo dice el apóstol San Juan en 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 1 y 2, y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿O acaso también Cristo solo murió por los judíos? Porque si solamente la ley era por los judíos y quien violó la ley fue los judíos, entonces Cristo solo murió por los judíos y los únicos que pueden recibir el perdón de esa sangre son los judíos. Pero Juan es claro, murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Pero ahora mira qué es lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y la cosa se pone peor, porque dice Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, no importa su religión, su cultura, su educación, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Más claro no puede cantar un gallo. La evidencia para saber realmente quién conoce a Dios y quién no lo conoce es el que guarda sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, Jehová de los ejércitos, mi Señor, mi amigo y mi Salvador, yo lo conozco, pero no guarda los mandamientos, es un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, te fijas, no he usado a Elena de White para nada. Lo único que estoy usando son textos bíblicos para probarte, número 2, que el sábado es para todos. Número 2, que la ley de Dios y sus mandamientos aún es la prueba para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Y el que no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué razón? Porque guarda su palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y hay que obedecerla. No es opcional. Hay que obedecer la santa palabra de Dios. Y dice el apóstol Juan, el que guarda su palabra, en este el amor del Padre se ha perfeccionado. Ahora, ¿cuál es la palabra que hay que guardar para saber que el amor de Dios se perfeccionó en nosotros? Pues mira lo que dice San Juan 14:15. Si me amáis, dice el Señor Jesús, ¿cuál es la prueba para saber si verdaderamente amamos a Dios? Guardad mis
mandamientos. Esa es la prueba, la ley de Dios. El guardar la ley de Dios es la única evidencia de saber si el cristiano verdaderamente ama a Dios o no. No sé si empiezan a entender por qué la ley de Dios va a jugar un papel importantísimo en el tiempo del fin. Porque ha sido el centro de la controversia desde el mismo principio de la guerra entre el bien y el mal. La pregunta es, ¿puede el ser humano guardar la ley de Dios? ¿Puede el ser humano guardar los mandamientos? Mucha gente ha dicho, es imposible, por eso Cristo clavó la ley en el Calvario, porque nadie la puede guardar. Bueno, si nadie puede guardar la ley, amigo y hermano, si nadie puede, por el poder de Dios, guardar los santos mandamientos de Dios, lamento decirte que nos hemos equivocado de religión. Porque el Dios que adoramos es un Dios impotente. Lo digo con todo respeto. Pero si el Dios que tú adoras no te puede educar para no robar, pues ¿qué clase de Dios adoras? Si el Dios que tú adoras no te puede enseñar a respetar la propiedad del prójimo, pues ¿qué clase de Dios adoras? Adoras un Dios que ni siquiera sabe educar a sus hijos, que no tiene el poder de enseñarlos a ser obedientes. ¿Qué clase de Dios adoramos que no te puede ni siquiera ser respetuoso de no robar, de no matar, de no mentir y de no ser idólatra? Y aquí es donde muchos se confunden porque alguien les dice, oiga pastor, ¿podemos guardar el sábado? No, eso era para los judíos. ¿Y tenemos que robar? No. ¿Y tenemos que matar? No. ¿Y podemos quitarle la mujer al prójimo? No. ¿Y podemos adulterar? Tampoco. ¿Y podemos ir otras? No. Entonces, pastor, o guardamos o no la ley. Porque ningún pastor te va a decir que puedes matar, ningún pastor te puede decir que puedes adulterar. Y si te lo dice, pues te metiste en una secta. Porque eso no es ni a la ley ni al testimonio. Sin embargo, amigo y hermano, el Dios que adoramos, el creador del cielo y de la tierra, Él puede probar que Él es tan poderoso, tan grande, que ha creado el universo entero para sus hijos aquí en la tierra, darles un poder divino tan grande que sean capaces por el poder de Dios de poder guardar sus mandamientos. Ahora, ¿cómo lo sé? Porque el mismo Cristo lo dijo. Miren lo que dice la pantalla. Si me amáis, no guarden la ley porque no pueden. No dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice San Juan que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. El amor de Dios no está en él. Se engaña a sí mismo. Entonces alguien dirá, pero pastor, ¿es posible guardar la ley de Dios? Por supuesto que lo es. Porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo Cristo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ahora, yo sé que alguien estará diciendo ahorita ahí en su corazón, ay, el pastor está loco porque nadie puede guardar la ley, es imposible. A ver, entonces tú, ¿cuándo fue la última vez que asesinaste? Porque la ley dice, no matarás. ¿Eres tú un asesino? ¿Le has quitado la vida tú a alguien? Te garantizo que alguien dice, Dios me libre. Quiere decir que estás guardando el mandamiento porque no eres un asesino. ¿Sabes qué, amigo y hermano? Lo que pasa es que se ha puesto como opcional el guardar la ley de Dios. Dios no lo pone como opcional. Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora sí, tengo que dejar saber una cosa en claro. Humanamente es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible. Porque la Biblia dice que desde la cabeza hasta la punta del pie estamos podridos en nuestros pecados. No hay nada bueno en nosotros. Humanamente no se puede guardar la ley de Dios. Y el que humanamente, por sus propios medios y fuerzas humanas, está tratando de guardar la santa ley de Dios, está tratando lo imposible. Nadie puede. Humanamente, no. Porque la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y como seres pecadores como nosotros podemos guardar una ley tan santa, tan justa y tan buena. Hay una clave. Y la clave tiene que ver con el pacto de Dios.
Ahora, yo no sé si voy a terminar este tema porque hay tanto para hablar, pero es un tema que es maravilloso y en la medida que lo entendemos, la luz de Dios empieza a iluminar cuán importante para Dios es su santa ley y cómo va a jugar un papel definitivo entre los que reciban el sello de Dios y la marca de la bestia. Mira, Isaías 8:16 dice la palabra del Señor. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Te fijas aún que el sello de Dios tiene que ver con la ley? Ata el testimonio. Por eso más adelante va a decir, a la ley y al testimonio. Van pegados, van juntos. Sella la ley entre mis discípulos. Y entonces versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay gente que agarró el testimonio y sacó la ley. Yo guardo la palabra de Dios, pero la ley ya fue clavada en el Calvario. Perdón, pero eso no es lo que dice el versículo. Lo que el versículo dice es, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley de Dios es aún la prueba de saber si alguien anda en tinieblas o si alguien anda en la luz. Y el que habla, haciendo a un lado la ley de Dios, no le ha amanecido. Y no es palabra mía ni de ninguna religión, es palabra de Dios. La prueba para saber si alguien anda en la luz es que habla conforme a la ley y conforme al testimonio. Van pegados, van atados, van juntos. De hecho, la declaración que te voy a hacer ahora está bastante fuerte, pero hay forma de probarla bíblicamente. Recoger maná, cuando Dios les dio la prueba del milagro del maná, que no se echaba a perder si lo recogían doble el viernes o el sexto día, el hecho de recoger o no el maná en el santo sábado era la prueba para saber si iban a andar en la ley de Dios. Lo repito, el hecho de ir a recoger el maná en el sábado, en eso del sábado, Dios escogió el sábado como la prueba para saber si iban a andar conforme a su santa ley o no. ¿Cuál era la prueba? El sábado. No era lo de los ídolos, no era el adulterio, no era la codicia. El sábado fue la prueba para saber si iban a obedecer la ley de Dios o no. Y yo sé, puede ser que haya alguien que diga, ¿y de dónde se sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Pues yo te voy a decir de dónde lo saqué, de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Dónde dice el versículo que el sábado era la prueba para saber si Israel iba realmente a guardar su ley o no? Y lo dice en Éxodo capítulo 16 y el versículo número 4, y lo leo despacito para que lo escuchen. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Y ahora escucha, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Cuál era la prueba? Todos los días tenían que recoger el pan del cielo, excepto el sábado. El sábado era día de reposo. Nadie tenía que salir. Nadie tenía que salir. ¿Y sabes por qué nadie tenía que salir? Porque no llovía. Si ellos salían, no había nada tirado. ¿Por qué? Porque ese día Dios descansaba. Dice, en eso los voy a probar. Si andan en mi ley o no. Pero ¿cuál era la prueba para saber si ellos andaban o no en su ley? El sábado. Si el sábado ellos salían a recoger, habían violado la ley. Y si violaban ese mandamiento, todos los demás venían por añadidura. Por eso dice Santiago 2:10, el que guarda todos los mandamientos o toda la ley y ofende en un mandamiento es culpable de todos. Es que la ley o la guardamos toda o no la guardamos. Porque el violar un mandamiento abre la puerta para otro mandamiento. Es cuestión de tiempo. El que viola un mandamiento termina violándolos todos. Tú puedes guardar todos los mandamientos, pero si pisoteas el sábado, tarde que temprano, los vas a pisotear todos los demás. El que guarda toda la ley y ofende en un punto, Santiago 2:10, es culpable
de todos. Ahora, el sábado, en los días del maná, Dios lo había puesto de prueba para saber si iban a andar en su ley o no. No sé si entienden esto, porque será exactamente la misma prueba que vendrá en el tiempo del fin. Ahora, cuando Dios selló la ley entre su pueblo, significó que Dios hizo un pacto con su pueblo. Cuando Dios ató o Dios selló su santa ley con su pueblo en el Sinaí, hizo pacto con ellos. Por eso es la proclamación de los 10 mandamientos. Dios subió al monte, más bien descendió al monte, y del monte proclamó su pacto. Y el pacto que proclamó eran los 10 mandamientos. 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya conoces los de Egipto, ya conoces los de Canaán, ya conoces los de Babilonia, no tendrás dioses ajenos. 2, no te inclines delante de ellos, no los adores. ¿Por qué? Porque yo soy el Creador. 3, no tomes el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajas toda tu obra, pero el séptimo día es mío. El séptimo día es el que reconoce que Él es el Creador. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Cada uno de los mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. Y Dios con su propia voz los proclama. Por eso el monte humeaba, pusieron límites, Dios iba a hacer pacto. Si ellos cumplían su ley, Dios los iba a bendecir. La maldición se iba a ir. Si ellos pisoteaban la ley, la maldición iba a tocar a la puerta. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. El que viola la ley de Dios, pues el pecado está a la puerta y la consecuencia viene como resultado. Por eso Dios anhela que su pueblo no esté bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la ley? Pues pisoteando la ley. O sea que ahora la ley diga, tú mataste, la debes y tienes que morir. Tú robaste, eres culpable. Por eso dice Pablo que los que andan en el Espíritu no están bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque no la pisotean. Porque ahora obedecen la ley por la gracia del Señor. Ahora, la intención de Dios al haber hecho pacto con Israel en el monte era que el pueblo voluntariamente y de corazón y con la ayuda de Dios prometiera guardar su santa ley. Esa era la base del pacto, la ley de Dios. El pueblo de hecho prometió guardar el pacto aún antes de que Dios descendiera al Sinaí. Mira lo que dice en Éxodo 19, un capítulo antes del 20, antes de que bajara Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó Israel ahí delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Y qué les iba a anunciar? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Y entonces Moisés vino junto a los ancianos y expuso en la presencia de él todas las palabras que Jehová había mandado. ¿Y qué respondió el pueblo? Fíjate. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras al pueblo. El pacto, o atar la ley, Dios había hecho ya una alianza con su pueblo. Y de hecho, tú vas a notar que más adelante Dios sella esta alianza con derramamiento de sangre, con un sacrificio. En otras palabras, tú serás mi nación especial, yo te protegeré, yo te cuidaré, evitaré las maldiciones, o sea, las bendiciones de Dios sobre su pueblo, pero el pueblo tenía que guardar su pacto, que era la santa ley de Dios. Éxodo capítulo 25 y el versículo 1 al 4. Y dijo Jehová a Moisés,
sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, inclínense desde lejos, pero Moisés se acercará solo a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las tribus de Israel. Y entonces envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad sobre la sangre sobre el altar. Fíjate, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: bueno, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así es que ahí está. El pacto está hecho. El pueblo dijo: obedeceremos. Y Dios dijo: está bien. El pacto se cerró, se amarró el pacto, hizo un sacrificio Moisés y la sangre selló el pacto que se había hecho. Dios iba a cumplir su parte del pacto, nación santa, pueblo santo, los iba a bendecir, el pueblo iba a obedecer la ley de Dios, iban a salir adelante, iban a hacer luz para las naciones. Pero hay un pequeño problemita. El problemita es que algo salió mal en ese pacto. Algo salió absolutamente mal. En otras palabras, ese pacto no sirvió. Salió mal. De hecho, mientras Moisés está allá arriba en el monte, recibiendo de Dios los 10 mandamientos, Israel está ahí abajo cometiendo adulterio espiritual, adorando al becerro de oro, y están con orgías, y están en fiesta y en algarabía. Y cuando Moisés baja y ve la algarabía, que Dios mismo le dice: baja, porque ya tu pueblo ya está quebrando el pacto. Apenas dijeron que lo iban a cumplir, y tan pronto dijeron, ya lo están rompiendo. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró las tablas y las rompió. ¿Por qué rompió las 2 tablas? Era muy significativo, porque ellos habían roto el pacto. Obedeceremos, no habían obedecido nada. Cumpliremos, no cumplieron nada. ¿Y qué hace Moisés? Rompe las tablas. Porque eso significaba: señores, apenas hicieron un pacto y lo acaban de romper. Es como aquel que se casó y le hizo las promesas a su mujer, ¿verdad? Te amaré en las buenas y en las malas, y la lista sigue. Y se van de luna de miel, y cuando termina la luna de miel, al otro día se va a ver al amante. Entonces, ¿de qué sirvió todas las promesas que hizo? Renuncio a todas por ti. Y a la semana que siguió se fue con la vecina. Rompió el pacto. ¿De qué sirvió el matrimonio? Pues no de mucho. Comenzó mal y va a terminar mal. Y esa fue la experiencia de Israel. Ahora, el problema no fue que Dios falló. Dios nunca falla. Las promesas de Él son seguras. Lo que Él prometió, lo cumplió. De hecho, tú lees lo que dice la Biblia. La nube todavía seguía protegiéndolos durante el día del calor. La columna de fuego en la noche los alumbraba. La ropa ni se les envejeció. O sea, Dios cumplió todas sus promesas. Quien no cumplió fue el pueblo. De hecho, el apóstol Pablo, hablando acerca de este pacto, dice que ese pacto del Sinaí solamente trajo esclavitud. Gálatas capítulo 4 y el versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y explica: lo cual es una alegoría, es un ejemplo. Pues estas 2 mujeres, tanto Agar como Sarai, son los 2 pactos. El uno proviene del Sinaí para hijos de esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Ahí que Pablo dice que ese pacto que se hizo en el Sinaí, sí, tiene la ley de Dios, y el sábado y todo, pero es un pacto que trajo esclavitud. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo dice que ese pacto tenía que desaparecer, así como te digo. Desaparecer. Hebreos capítulo 8 y el versículo 11 y 13 dice Pablo: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero,
Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y aquí es donde algunos hermanos evangélicos dicen, ya ven, el viejo pacto desapareció. Y el viejo pacto era la ley de Dios porque Dios sabía que nadie podía guardar la ley, así es que Dios la desapareció. Ya el cristiano no está obligado a guardar la ley de Dios porque ni Israel pudo, ni los reyes pudieron, ni los sacerdotes pudieron, ni el pueblo pudo, nadie pudo. Entonces, ¿por qué Dios tendría que darle una ley a un pueblo que nunca lo va a poder guardar, ni nosotros? Así es que ahora Cristo murió en la cruz, clavó ese pacto, clavó esa ley y desapareció. Y entonces muchos evangélicos dicen, ahora estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto ya no tiene la ley de Dios. Por eso el sábado y todo eso ya ni siquiera, y la marca de la bestia, que el sábado, eso es una ridiculez y es una tontería. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto ya no contiene la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque nadie la puede guardar. Dios ya no te va a pedir guardar la ley de Dios. Por esa razón, lo que salió mal en ese viejo pacto, Dios lo va a desaparecer. Ahora, la realidad es que sí hay dos pactos. El viejo pacto, que fue en el Sinaí, y el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque aquí es donde algunas personas de repente se confunden, ¿verdad? ¿Y cuál es el viejo y cuál es el nuevo pacto? Y la diferencia entre uno y en el otro. Y la pregunta del millón es, ¿y qué tiene que ver todo esto con el sello de Dios, la ley de Dios y la marca de la bestia? Ahorita vamos a hacer las conexiones y con eso vamos a finalizar. 3 cosas importantes de entender. Número 1, Dios sellará su ley entre sus discípulos antes de la segunda venida. En otras palabras, antes de que Cristo venga, Dios va a hacer pacto con su pueblo. Y lo mismo que hizo en el Sinaí de proclamar su ley y hacer pacto para que su pueblo guardara la ley, lo mismo va a hacer con su pueblo antes de la venida de Cristo. Y usted dirá, ¿dónde sacó esto? Ahorita todos los textos. Dios va a hacer pacto con su pueblo y va a amarrar, va a sellar su ley entre sus discípulos. Número 2, los que hagan pacto y aten la ley tendrán que hacer un nuevo pacto con Dios. ¿Y qué es ese nuevo pacto? De obedecer sus mandamientos. El que no haga pacto con Dios no va a recibir el sello de Dios, por lo tanto no va a guardar la ley de Dios y va a recibir la marca de la bestia. Y número 3, los discípulos no profesarán, sino guardarán los mandamientos de Dios. Lo repito otra vez, con aquellos que Dios vaya a hacer pacto antes del tiempo del fin y antes de que Cristo venga, la característica con los que Dios va a hacer pacto con ellos que involucre el guardar su ley será no que profesarán la ley, sino que guardarán la ley de Dios, sus mandamientos. ¿Dónde aparece esto? Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de ella o el resto de ella. ¿Y qué característica tendrá la última generación que va a vivir antes de la venida de Cristo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, ¿ok? Esa va a ser la característica que tengan los que hagan pacto con Dios antes de la venida del Señor. Guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. Esa es la característica que ellos van a tener. Y no lo digo yo, eso es lo que aparece en la palabra del Señor. Guardan los mandamientos de Dios. ¿Te fijas? No los profesan. Ahora, si a ti te enseñaron que la ley de Dios y los mandamientos están abolidos, ¿por qué razón los que viven en la última generación guardan los mandamientos? Es que nunca el pueblo de Dios ha dejado de guardar los mandamientos. En todas las generaciones, desde el principio hasta el fin, Dios siempre ha tenido un remanente que ha guardado su ley. Llámese Abraham, Daniel, Moisés, y fue un proceso en el cual Dios los fue convirtiendo de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que llegaron a ver la santa ley de Dios como algo hermoso. Ahora, ¿qué cambió? ¿La ley de Dios? No. Lo que cambió fue el corazón de ellos. La ley de Dios no va a cambiar porque es santa, justa y buena.
De hecho, ese es el problema que muchas personas no han entendido. Muchos piensan, es que humanamente no podemos guardar la ley de Dios. Mejor quitemos la ley. No, hermano. El problema no es quitar la ley. Lo que tenía que cambiar nunca fue la ley, porque la ley es buena. Lo que tenía que cambiar eras tú. Lo que tenía que cambiar era yo. Nosotros somos los que teníamos que elevarnos. La ley no tenía que bajarse. Nosotros teníamos que ser elevados para poder guardar esta ley. Pero humanamente no podíamos. ¿Y sabes por qué no podíamos? Porque humanamente nuestro corazón es de piedra. De hecho, aquí es donde entra el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto involucra también la santa ley de Dios. Porque nunca fue el problema la ley. En el nuevo pacto lo que tenía que cambiar no era la ley. En el nuevo pacto lo que Dios iba a cambiar era la dureza de nuestro corazón, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo. Solo vivo yo y solamente yo y nada más yo. No, los que están en el nuevo pacto, ¿sabes qué dicen? Ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Los que están en Cristo Jesús, 1 Corintios 5:17, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el nuevo pacto, Dios nos da un nuevo corazón. No cambia la ley es santa, justa y buena. En el nuevo pacto, Dios nos da un nuevo corazón. Porque el problema fue nuestro malo corazón. Desde que nacimos, hay algo en nosotros que no podemos explicar. Hay egoísmo. Te fijas, el niño chiquitito ni siquiera sabe hablar, pero le das un juguete y viene un amiguito y le quiere quitar el juguete. Hasta el niñito chiquito que ni sabe hablar le arrebata el juguetito y dice, mío, mío, mío. Porque ya desde chiquititos la semilla del mal está en nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, yo en mi mente sé lo que es bueno. O sea, aquí yo sé lo que es bueno. Dice, pero yo encuentro que hay algo en mí, que a pesar de que mi mente me dice lo que es bueno, mi cuerpo, lo que está en mí, me lleva a hacer lo malo. Y en vez de hacer lo bueno, que yo sé que es lo bueno, siempre termino haciendo lo malo. Y entonces Pablo se desespera en esta lucha espiritual diciendo, miserable hombre de mí. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Nunca te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. Queremos hacer el bien, queremos hacer la ley de Dios, pero siempre terminamos pisoteando la ley de Dios y siempre pisoteamos haciendo lo malo y terminamos haciendo lo malo. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Porque, hermanitos, todos los seres humanos hemos sido infectados con el pecado, absolutamente todos. En vez de hacer lo bueno, siempre terminamos porque hay una naturaleza en nosotros que desde nuestro propio nacimiento nació torcida. Nacimos mal. Nuestros padres nos heredaron no solamente el color de ojos y el color de piel y el color del pelo, también nos heredaron defectos de carácter. Uy, es tan chismosa como la abuela. Uy, es tan enojón como el abuelo. Uy, es tan violento como el bisabuelo. Está en nosotros. No dice hasta la tercera y cuarta generación. Hay cadenas que nos atan a nuestro pasado. Y está en nuestros genes. ¿Sabes que se ha descubierto que si hay personas que fueron alcohólicas y tuvieron hijos, muy posiblemente sus hijos van a también desarrollar tendencias al alcoholismo? Si hay personas que fueron violentas, posiblemente va a haber hijos que van a desarrollar tendencias hacia la violencia. Por esa razón, amigo y hermano, hay algo en nosotros que en nuestro nacimiento nació mal. Ya lo traemos de nacimiento. Por eso cuando Nicodemo va con Cristo de noche, ¿qué le dice Cristo a Nicodemo? Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo, ¿qué es eso? Ya nacimos de la carne, sabemos cómo se nace de la carne, eso no es complicado. Para que un bebé nazca, pues es el deseo del padre y de la madre y viene un niño.
parte humana, parte del hombre, parte de la mujer, los cromosomas se unen y viene la concepción y de ahí nace el bebé y el bebé trae parte del papá y parte de la mamá, no solamente del cuerpo físico, sino también de los hábitos y de tendencias. Ahí está, sabemos cómo se engendra un niño. Ese es el primer nacimiento. Pero Cristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ir al reino de Dios. Entonces Nicodemo le contesta a Cristo, pero ¿qué voy a hacer? Ya estoy viejo, me voy a meter otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Cristo? ¿Y tú eres maestro de Israel? ¿Y tú eres pastor? ¿Y tú eres maestro de Biblia? ¿Tú eres el que les predicas en el púlpito a tu feligresía y ni siquiera entiendes qué significa nacer de nuevo? Nicodemo, el que nació de la carne, carne es. Pero el que nació del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Y aquí viene un milagro que no podemos entender. Dios, por su Espíritu Santo, hace algo aquí. ¿Por qué crees que los hijos de Dios tendrán el sello de Dios en la frente? Porque la metamorfosis que Dios hará en sus hijos será aquí, en el corazón, en la mente. Dios cambiará nuestras ideas. Dios cambiará nuestro corazón. Dios no va a cambiar su ley, porque esa ley rige el universo entero. Dios no puede cambiar su ley. Y si Dios va a llevar gente al cielo, no va a llevar gente al cielo que sea ladrona, no va a llevar gente al cielo que sea adúltera, no va a llevar al cielo gente violenta. Si al diablo lo echó del cielo porque precisamente pisoteó la ley de Dios, ¿cómo Dios va a llevar al cielo gente que pisotee la ley de Dios? Dios no puede hacer eso. Pero los que Dios lleve al cielo es la gente que Dios pudo transformar con el poder de su Espíritu Santo, que los hizo nacer de nuevo y que los hizo nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, porque el corazón viejo pasó. Ahora, te digo una cosa, querido hermano, si somos cristianos, pero vivimos igual que el mundo, entonces de nada nos sirve ser cristianos. Si tú dices, yo soy cristiano, llevo la Biblia debajo del brazo, pero adulteras y matas y robas y eres chismoso y te peleas con el vecino y tú eres malvado con tus hijos, ¿de qué te sirve ser cristiano? Al contrario, esa es una blasfemia en contra de Dios. Llamarte cristiano y vivir como el mundo, llamarte cristiano y vivir como el diablo. ¿O no, hermano? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La verdadera semilla de Dios, aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo por el poder de Dios. ¿Y sabes por qué vence al mundo? Porque hay una semilla nueva en él, un nuevo corazón. Y ahora miramos la santa ley de Dios y decimos, qué hermosa la ley de Dios. No matar, no haber nadie que te toque la puerta por asesino, no robar. La policía no te va a venir a buscar porque le robaste al vecino. La ley de Dios la miras como un cerco de protección. Y ahora sí dices como David, me agrado en la ley del Señor. Me encanta la ley de Dios. Cuánto amo tus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque son protección para nosotros. Es un cerco que Dios puso de protección. Cuando quitamos el cerco, el enemigo se mete. Pero ¿cómo podíamos guardar la ley con un corazón duro? Era imposible. Por eso Israel nunca guardó la ley. Porque dijeron, todo lo que Jehová dijo haremos. ¿Y dónde está el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y dónde está el de si la gracia de Dios me sustenta? Amaré a Dios, entregaré mi vida a Dios y obedeceré a Dios. El fallo de Israel en el viejo pacto fue que quisieron obedecer la ley de Dios por ellos mismos. Fracasaron. El nuevo pacto, Jeremías 31:31 dice, y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escribiré mi ley en sus corazones. Y nadie enseñará a su prójimo diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeñito hasta el más grande de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque ahora Dios va a grabar su ley, pero no en tablas de piedra. En el nuevo pacto Dios graba su ley en un nuevo material, el corazón. Un corazón convertido. ¿Por qué crees que cuando hemos estudiado la Biblia empieza a pasar cosas en nuestra vida? La Biblia nos empieza a enseñar pues lo que antes pensábamos que estaba bien. Ahora la luz de Dios nos ilumina a decir, eso no está bien. Hasta nos cambia la forma de comer, la forma de vestir, hasta la forma de hablar. Yo me recuerdo que una vez estudié con una persona la Biblia
que era bien mal hablado, y de 10 palabras, 11 eran groserías. A mí era bien mal hablado. Y entonces resulta ser de que me decía, mire, si usted un día me enseña algo que no está en la Biblia, yo le voy a echar groserías. Y yo le decía, bueno, era así, pero estábamos estudiando la palabra de Dios. Y entonces cuando le mostraba un versículo decía, ¡ay, padrecito! Y así me decía, ¡ay, padrecito! Decía una mala palabra. ¡Qué duro este versículo! Pero saben, nosotros aprendimos cuando venimos a la palabra de Dios que había tantas cosas que hacíamos que no eran conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí el Espíritu Santo empezó a tocar al corazón y tocar el corazón. Y este corazón de piedra lo empezó a romper. Y empezamos a darnos cuenta que nuestros caminos no eran los de Dios. Que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Que pensábamos que estábamos bien, pero estábamos mal. ¿Y qué es lo que dijimos? Señor, es que yo no puedo. ¿Pero qué nos dijo Dios? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y empezó a haber un cambio, una conversión. El que era antes mal hablado, empezó a dejar de hablar así. El que era borracho, dejó de tomar. El que era agresivo, se volvió tranquilo. El que era chismoso, recatado. El que antes le gustaba robar las cosas, ya no le pertenecen. Hasta ahora las devuelve. Y alguien dice, ¿qué le pasó a esa persona? Es el milagro de Dios. Esa es la razón por la que soy pastor. No tanto porque uno conoce la Biblia de arriba para abajo y textos. No. La razón por la cual decidí ser pastor es porque vi los milagros de Dios. Hasta ahorita no los puedo explicar. Quisiera explicarlos, pero no puedo. Pero ¿cómo tú puedes explicar de un pandillero de la banda de los apóstoles de Chicago, que traía una pistola atrás y otra adelante y cuchillos y navajas, y que se dedicaban a pelear y asesino por todos lados, y que le llega el mensaje de la palabra de Dios, y al llegarle el mensaje de la palabra de Dios, el corazón de él cambió, y después de cumplir su sentencia, sale, pero ahora con la Biblia debajo del brazo y repartiendo revistas y diciéndole a la gente, Cristo te ama, hay poder en la sangre de Cristo. No lo puedo explicar. Pero yo sí sé que Dios tiene el poder de cambiar los corazones. Dios tiene el poder de hacernos pensar diferente. Dios tiene el poder de sacar agua de la roca. Dios tiene el poder de hacer llover pan del cielo. Dios tiene el poder de pedirle a un cuervo que alimente a su profeta cuando no había ni para comer. Y Dios tiene el poder de abrir el mar rojo en dos para que 1 millón de personas pasen en seco. Y Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Y Dios tiene el poder de sacar de las drogas al drogadicto, de quitarle el alcoholismo al alcohólico, de quitarle al homosexual la tendencia y llevarlo al camino de la salvación, y al que es adúltero poner sus pies en el lugar correcto. Esos son los milagros que están en la Biblia, de cómo Dios puede transformar a pescadores como Pedro, mal hablados, majaderos y agresivos, en santos varones de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir este santo libro. Dios puede. Esa es la evidencia. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero si esta Biblia es la historia de puros fracasados, si este libro es la historia de gente impotente que tiene un Dios que no los pudo cambiar, entonces, hermano, nos equivocamos de religión. Pero este libro es la historia del poder de Dios manifestado en aquellos que eran polvo como tú y como yo, que no podíamos nada solos porque nacimos mal, pero que cuando le abrimos el corazón a Dios, algo empezó a pasar aquí que todavía no explicamos, pero que día a día estamos siendo transformados por su gracia, y que llegamos a ser nuevas criaturas porque Dios es el que nos cambia el corazón. Este es el verdadero mensaje de la salvación. No es llevar una Biblia debajo del brazo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El único que va a poder guardar los mandamientos es el que se rindió a Dios, hizo pacto con Dios. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Guía mi vida, porque yo me rindo a ti. No quiero pelear más. Ya no quiero ser rebelde. Recuerdo que una vez estudié con una familia y alguien me dijo, oiga, ¿es cierto que de repente ya no vamos a comer carne y vamos a ser vegetarianos?
Y ni siquiera yo le he hablado nada de la Biblia, pero alguien le dijo que supuestamente el adventista no comía carne, que eran vegetarianos, y yo le dije, bueno, ya llegaremos a estudiar ese tema. Y entonces me dice, no, pues antes de que lo dejemos de estudiar, yo nací comiendo carne, estoy comiendo carne, y si Dios me va a salvar es comiendo carne. Ni siquiera habíamos estudiado la Biblia, y ya había un prejuicio. Esa es la dureza del corazón. No es que Dios no nos quiera cambiar, pero no queremos cambiar. No es que Dios no quiera hacer el milagro, pero no queremos ser parte del milagro. No queremos cumplir la condición para el milagro. Dice la Biblia, si hoy oyereis su voz, el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Cuando la persona se rinde, es como el himno, ¿verdad? Yo me rindo a ti. Es mucho más que palabras. Es ya dejar de pelear. Decir, Señor, yo ya no puedo seguir más en mi camino de rebelión. Ya no puedo más. Porque, Señor, todo lo que soy y lo que he hecho en mi vida solamente me ha traído problemas y desastres. Esta boca que tengo, uy, Señor, es una lengua tan destructiva. Uy, estos puños, Señor, son violentos. Lo que veo, uy, Señor, es malvado. Lo que escucho, Padre, todo lo que hay en mí está malo. En pecado nací y en pecado me consiguió mi Padre, dijo David. Pero sabes, llega un momento en nuestra vida que Dios nos lleva a la experiencia de rendirnos a Dios, a la experiencia de agachar la cabeza y decir, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo esta vida. ¿Sabes a quién le pasó esta experiencia? Y con esto finalizo. Le pasó la experiencia a Jacob. Tú sabes que en la Biblia los papás le ponían nombres a sus hijos porque reflejaban el carácter de ellos. Y el nombre Jacob, pues en español suena bonito, pero en hebreo no suena bonito. La palabra Jacob significa embustero, engañador. No es un nombre muy bonito. Hola, ¿y cómo se llama tu hijo? Ah, te presento a mi hijo se llama embustero. Entonces Jacob siempre agachaba la cabeza porque ese era su nombre, pero así le pusieron, porque era un engañador desde el vientre de su madre. ¿Recuerda la historia? Que cuando la partera va a hacer que salga el bebé, salió primero la manita de Jacob, le puso el listoncito, pero cuando van a hacer se vuelve a meter y después salió Esaú. Dijo, me engañó, es un embustero. Y de él le pusieron Jacob, pues toda su vida fue de embustero. Engañó hasta a su propio padre, se echó de enemigo a su hermano. El hermano juró matarlo, salió huyendo. Su madre se murió y ni siquiera estuvo en el funeral. Y sabes, era el carácter de Jacob. Pura mentira, puro engaño. O sea, era una vida horripilante. Y finalmente sale huyendo, termina siendo engañado. ¿Recuerdas? Labán lo engañó, termina con las mujeres y con los hijos. Y finalmente llega el momento en que Esaú va a encontrarse con él y viene con un ejército. Y cuando él ve que su hermano viene para cumplir el juramento de exterminarlo, finalmente Jacob empieza a reflexionar en su propia vida y dice, bueno, si me mata a mí, pues está bien, me lo merezco. Yo hice el mal y yo merezco, pero ahora mi familia va a pagar la consecuencia de mi vida. Mis hijitos les van a cortar la cabeza, mis mujeres las van a pasar por espada, mis siervos, mis criados van a borrar todo. Mi hermano viene con sed de venganza y es mi culpa. Finalmente Jacob ya no le echa la culpa a nadie de cómo es. Porque hoy en día decimos, yo soy como soy por mi papá, yo soy como soy por mi mamá, yo soy como soy porque nací pobre, yo soy como soy porque mi abuelo era violento. Y siempre buscamos la excusa de Adán, la mujer que me diste. Pero ¿sabes qué significa el rendimiento? Cuando tú ya no pones el dedo acusador en los demás y lo pones sobre ti, dices, yo soy el problema. Mi matrimonio se está cayendo, es por mi esposa. No, yo soy el problema. Yo soy el problema. Yo soy demasiado egoísta, yo soy demasiado soberbio. O sea, reconocer, mirarse al espejo. ¿Por qué crees que la ley es un espejo? Cuando te ves en la ley de Dios, tú dices, estoy muy mal. Y finalmente Jacob va a orar junto al río. Y cuando está orando, cae delante de Dios pidiendo misericordia. Señor, mira, mi vida ha sido un desastre. Y ahora mi hermano viene a matar a mi familia. Sálvame, porque yo ya no puedo. Ayúdame. Y finalmente la presencia del Altísimo
se manifiesta y Jacob piensa que es un enemigo y pelea a muerte porque él sabe que si es un enemigo y va a decirle a Esaú, entonces viene ya a matarlos y pelea por su vida, por la de su familia. Peleó toda la noche con toda la fuerza humana que pudo. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando está saliendo el sol, el ángel del Señor toca su costado, su muslo, y le hiere los tendones, y entonces Jacob se da cuenta que con quien había estado luchando no era con un ser humano, era con el ángel de Jehová. Y aquí es donde nosotros llevamos a nuestro punto de nuestra conversión. Toda nuestra vida no hemos luchado con tu familia, con tus padres o con tus hermanos. Hemos luchado contra Dios. La rebelión no ha sido con una iglesia, nuestra rebelión ha sido con Dios. Hemos sido muy duros. Y no es que Dios no nos haya hablado, pero no hemos querido escuchar. No es que Dios no nos haya mandado mensajeros, no hemos querido escuchar. No es que Dios no nos haya tenido misericordia, hermano. ¿Cuánta misericordia Dios no nos tuvo? ¿Cuánta misericordia? Yo crecí en un hogar donde hubo alcoholismo. Y mi familia, si nos está viendo, ustedes recordarán aquel día que casi todos nos ahogamos en la presa. Qué duro fue. Qué duro fue. Casi todos. La presa era lodosa, había pozos de lodo, nos metimos a nadar y se empezaron a desaparecer todos mis hermanos hundidos en el lodo. Mi papá alcoholizado. Y ese día casi el diablo nos reclamó a todos como familia, pero ese día Dios nos tuvo misericordia y no se murió ninguno. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De cuántos accidentes Dios te ha librado de morir? ¿Cuántas veces el ángel de Dios ha protegido a tus hijitos? ¿Cuántas veces Dios ha estado allí? ¿Cuántas veces? Y te ha dado trabajo, y te ha dado comida, y su bendición te ha acompañado. Pero no lo hemos querido ver porque hemos sido muy duros, muy rebeldes. Pero llega un momento, como Jacob, que nosotros cosechamos nuestra propia vida. Y llega un momento que ya nos estamos hundiendo y decimos, ya no puedo seguir adelante. Y es cuando clamamos a Dios. Esa es la oportunidad de Dios para romper este corazón. ¿Por qué crees que la crisis es la oportunidad de Dios? Ni medicina. Y ahora sí clamamos a Dios. Esa es la oportunidad de Dios. Que Dios siempre estuvo ahí, pero nunca lo quisimos ver. Es el momento que Dios puede cambiar el corazón, el momento de la crisis. Es cuando nos sacudimos y decimos, Señor, sálvame que me hundo. Pues Jacob ahora le dice, Señor, sálvame de mí mismo. Bendíceme. Y en la Biblia, bendecir significa cambia mi corazón. Cambia porque yo ya no quiero seguir siendo como soy. Y entonces el ángel de Jehová le dice, ¿y cómo te llamas? Y me dice, pues soy embustero, soy Jacob, ese es mi nombre, así me pusieron de chiquito. Y entonces, ¿qué le dice el ángel de Jehová? Ya no será más tu nombre embustero, ahora tu nombre será Israel. ¿Y qué significa Israel? Qué nombre tan bonito. Porque la palabra Israel es vencedor de Dios. O sea, peleó con Dios y venció. Y le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque Dios vio que cambió el corazón de Jacob. Él aprendió la lección. Y al cambiar la actitud y el corazón, Jacob estuvo listo para su nueva etapa. Un nuevo nombre, ya su corazón había cambiado. Claro, pasó una experiencia de tantas cosas tan malas, pero llegó el punto de quiebre. Y finalmente en ese punto de quiebre fue la oportunidad de Dios, le cambió el corazón y le cambió el nombre. Por eso ya se les llama a los judíos los hijos de Israel, porque el que peleó con Dios y venció. Ya no se los llamó después los hijos del embustero, eran los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué explico esto? ¿Qué tiene que ver esto con la ley de Dios, la marca de la bestia y el sello de Dios? Tiene que ver absolutamente todo. ¿Tú sabías que en el cielo, todos los que vayan al cielo, se les va a cambiar el nombre? A todos. De hecho, la Biblia dice que se va a dar una piedrecita blanca con el nuevo nombre. ¿Y quién es el que va a recibir ese nuevo nombre? Los vencedores. Porque ese nombre es la representación de su lucha mientras estuvo en la carne, pero también su victoria en la sangre del Cordero. Por eso Juan, cuando ve a todos los redimidos del cielo, pregunta, ¿y quiénes son todos estos? Y dicen, estos son los que han vencido en la sangre del Cordero. Son vencedores, es como dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen y vencieron a la bestia y vencieron a su imagen. ¿Por qué? Porque el corazón les cambió. La ley no cambió.
Dios les cambió el corazón, los hizo nacer como nuevas criaturas, y antes que venga la venida de Cristo, Dios hará un nuevo pacto, cambiará corazones de aquellos que abran el corazón delante de Dios, sellará la ley entre sus discípulos, y el santo sábado, que es el corazón de la ley, que reconoce que Él es el creador del cielo y la tierra y de todas las cosas, los que hagan pacto con Dios y lo reconozcan como el creador, harán pacto para guardar toda su santa ley. ¿Porque pueden ellos? No, porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Porque el que empezó en ellos la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. He aquí el mandamiento, he aquí el texto. El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a pelear contra el remanente de ella. ¿Y qué características tendrán? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Nunca cambió. A la ley, mandamientos y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué tienen los 144,000 el nombre de Dios aquí? Porque cambió su carácter. Por eso les cambió el nombre. El nombre del Padre en la frente. Dios les cambió el corazón. Hermano, amigo, Dios te puede cambiar el corazón. Dios me puede cambiar el corazón. Puede ser que has tenido luchas, puede ser que has navegado con tu carácter, puede ser que haya alguien que ha estado luchando con las drogas, con el alcohol, con la violencia, con defectos de carácter, de soberbia o de egoísmo, pornografía, y la lista sigue. Y humanamente tú no has podido vencer. Pero sabes, el secreto no es tratar, el secreto es rendirse. Sabes, esta pandemia y esta cuarentena para muchos de nosotros ha sido una gran bendición, porque nos ha llevado al punto de rendición, al punto de rendirnos, de decir, bueno, Señor, lo que yo no he podido, humanamente hablando, creo que tú sí lo puedes. He aquí estoy a la puerta y llamo, dijese Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y una vez que Cristo está en la casa, amigo, todo es posible, porque para Dios nada es imposible, y el que está con Dios, todo le es posible. El sello de Dios va a ser puesto en la frente de sus hijos antes de que venga el Señor Jesucristo. ¿Quiénes recibirán la marca de la bestia? Lo estudiaremos la semana que viene. Y vamos a ver las etapas, cómo se va a dar la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es lo opuesto al sello de Dios. 1, los que su corazón nunca cambió. 2, los que siempre pisotearon la ley de Dios. 3, los que están rebeldes en contra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que reflejan el carácter del mismo enemigo. Porque el diablo es rebelde, duro de corazón, pisotea la ley de Dios y hace a un lado la palabra de Dios. Los que reciban la marca de la bestia tendrán exactamente las mismas características. Y al pisotear la ley de Dios, probarán cuál es la semilla que está en su corazón. Y los que guarden la ley de Dios también probarán cuál es la semilla que está en su corazón. ¿No crees que es importante entregar el corazón hoy a Dios? ¿No crees que es importante hoy rendirnos a los pies de Cristo para que nos dé un nuevo corazón y hacer pacto con Él? Hoy, si tú quieres, puedes hacer un nuevo pacto con Dios. No toma mucho. Lo único que tienes que hacer, amigo y hermano, es 1, reconocer que eres pecador. Soy pecador, necesito de Dios. 2, arrepentirte por el don del Espíritu Santo de la vida de maldad que has vivido y sentirte avergonzado, sin excusa, de lo que has hecho en contra de Dios. Número 3, levantar los ojos y ver al crucificado y decir qué es el pecado para haber llevado al Hijo de Dios a morir esa cruenta muerte en el Calvario por mí. Y número 4, aceptarlo a Él como tu único Redentor y Salvador. Agacha la cabeza, abrázate de los pies de Cristo y di, Señor, ten misericordia de mí. Hoy me rindo a ti. Y quiero hacer una oración. No hay música, no hay nada. Es una apelación a la razón y al corazón.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al hacer esta oración, ahí en tu casa, no importa si le has fallado a Dios, todos le hemos fallado a Dios. Hoy puedes hacer un nuevo pacto con Dios. Hoy puedes rendirte con Dios. Hoy puedes pedirle a Dios que ponga su sello sobre tu corazón, pero también le puedes pedir a Dios que te dé un nuevo corazón por el poder del Espíritu Santo. Y voy a ponerme de rodillas en este momento para pedirle al Señor que si hay alguna personita, que si hay algún alma que has luchado, que hace rato estás buscando reconciliación, que tú no puedes humanamente, pero buscas de la providencia de Dios, Él puede. Ven a los pies de Cristo, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece, ven a los pies de la cruz. Hay lugar todavía para aquellos que quieran venir, porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al cansado y al angustiado, ven a los pies de Cristo, porque hoy puede ser el día que nazcas de nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar para finalizar. Padre eterno, cuán hermoso es tu santa ley, porque es el reflejo de tu hermoso carácter. Pero al mirarnos nosotros en el espejo de esta ley, nos damos cuenta que nuestro corazón es duro. Hemos sido rebeldes, nos hemos desviado lejos de ti. Y no es que tu Espíritu Santo no nos haya hablado, pero es que hemos sido muy duros de corazón. Pero Padre, todos los eventos que están pasando hoy en día nos están llevando a muchos a un punto de quiebra, en el cual ya el corazón, ya no podemos, Padre, seguir siendo rebeldes. Todo está sucediendo tan rápido que llegó la hora de rendirnos a los pies de Cristo. Y Padre, si puede ser que haya algún joven que hace rato lo estás llamando, una señorita, un adulto, un ancianito, un niño, que tú necesitas, Padre, que rindamos todo nuestro corazón a ti. El día de hoy, Padre, lo que para el hombre es imposible, sabemos que para ti todo es posible. Enséñanos a entregarnos. Enséñanos a renunciar a nosotros mismos. Enséñanos a decir como Pablo, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Enséñanos a vivir la experiencia del Calvario, de rendirnos a los pies del crucificado. Y danos hoy un nuevo corazón, limpio, puro, que te ame, porque hoy estamos listos para que los milagros de Dios puedan pasar en cada corazón. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y si hoy hacemos pacto con Dios, Dios pueda poner en ti y en mí no solo un nuevo corazón, sino también la dulce paz que solo Cristo puede dar a aquellos que con humildad y sencillez hacen nuevo pacto con Dios, entregando su corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Queda a este mundo muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad.
darte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme, y tú